Libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 al 10. Amén. Maravilloso es el Señor. Y queremos leer la palabra del Señor que dice: porque ya Josué, verso 6, había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas en esta noche, que Él trate con cada uno de nosotros de una manera especial. Amén. Padre maravilloso, gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder acercarnos una vez más a tu casa. Gracias por el privilegio que nos has dado de alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Señor, también nos has permitido ofrendar y diezmar. Pero ahora, Padre maravilloso, queremos escuchar tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Ese es el gran anhelo por el cual nos acercamos a este lugar, Señor, porque queremos cada día algo más de parte tuya, Señor, para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siga edificando, que tu palabra siga fortaleciendo nuestras vidas, Señor, que tu palabra siga llenando nuestros corazones de una manera especial, Padre. Oh, maravilloso Dios, bendícenos de una manera especial y trata con cada uno de nosotros conforme a tus misericordias, conforme a tu bondad, conforme a tu amor, Señor. Háblanos, Padre celestial. Usa mi vida, Señor, como un instrumento para traer este corto pensamiento a tu pueblo, Padre. Te lo pedimos, maravilloso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. En esta oportunidad, hermanos, queremos meditar en la palabra del Señor y he querido ponerle un título, el cual es el compromiso de una nueva generación. Amén. El compromiso de una nueva generación. Allí indagando un poco en internet veía algo acerca de la definición de generación y encontré que decía: se conoce como generación en genealogía al total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior a un individuo de referencia. Al tomarse como punto de partida a un determinado individuo, se le considera como la primera generación. A sus sucesores se les denomina segunda generación. A los sucesores de estos se les considera tercera generación y así sucesivamente. Amén. También encontré que decía: también se utiliza el término generación para denominar al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Amén. Maravilloso es el Señor. Y pues está claro, hermanos, para cada uno de nosotros que el tiempo ha cambiado. Amén. Las costumbres han cambiado. Aquellas personas que ya tenemos más de 35 años, vemos que las cosas han cambiado mucho. Amén. Maravilloso es el Señor. Es de admirar cómo la ciencia ha avanzado. Tantas cosas que hoy día vemos que hace algunos años atrás no lo creíamos ni posible ver. Gloria al nombre del Señor. Siempre traigo a mi memoria cuando viajaba al pueblo a visitar a mi familia y ver pues las limitaciones que en ese momento teníamos para comunicarnos. Acuerdo mucho que alguna de las opciones, aparte pues de un teléfono que había como general para todo el pueblo, en el cual pues la gente iba a esperar llamada o hacer alguna llamada,
también había la opción de los telegramas. Pero el telegrama pues era algo costoso. Y me acuerdo mucho que cobraban por palabra. Amén. Entonces la gente trataba de ser lo más breve posible a la hora de escribir un telegrama. Lo que hacía era que este era más rápido, amén, el de llegar que una carta normal. Entonces encontré por allí en internet una anécdota acerca de esto. Dice que en un pueblito el alcalde recibe un telegrama urgente que dice: movimiento telúrico trepidatorio, posiblemente 8 en escala Richter, detectado en su zona. Localizar epicentro e informar alteraciones con la flora y la fauna. Varias semanas después llega la respuesta del alcalde del pueblito a sus superiores. Dice: epicentro fue localizado y arrestado. Ya confesó y está preso. Esperamos órdenes superiores. Telúrico quedó muerto en el lugar de los hechos. El tal Richter y los otros 8 del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los pescamos. A la flora y a la fauna les echamos del pueblo. Y una nota decía: nota, no habíamos podido informar antes porque hubo un terremoto muy fuerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como no hubo la posibilidad de explicarle todo a este alcalde acerca, porque el telegrama no le permitía tal vez a sus superiores explicar todo porque le salía mucho más costoso, este hombre no entendió y al final de cuentas aconteció algo chistoso. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces vemos que nuestras generaciones han ido cambiando. Amén. Ha ido avanzando la ciencia, ha ido avanzando la tecnología y con ello pues también las generaciones van cambiando. Amén. Ya no se miran las cosas de la misma forma como antes. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños solíamos salir a jugar a la calle. Amén. Hoy día poco se ve eso, no sé, en los lugares donde yo he vivido pues poco se ve que los niños salgan hoy día así como antes. Ya pues se prefieren congregarse en una casa para jugar con un computador o para jugar con un videojuego. Gloria al nombre del Señor. Pero en el tiempo en el que pues, nosotros éramos pequeños, los videojuegos no estaban en boga. Entonces nuestro juego era salir, compartir. Amén. Jugábamos pues un sinnúmero de actividades físicas, gloria al nombre del Señor, que hacíamos constantemente. Y era, pues uno extraña todas esas cosas, amén. Uno quisiera que sus hijos también tuvieran esa posibilidad de hacer todas esas actividades, de salir a jugar venados y cazadores, de salir a jugar escondite, de salir y jugar. Algunas cosas los niños aquí en la iglesia pues cuando se reúnen tratan de hacer, pero nosotros lo hacíamos no solo pues cuando nos reuníamos, sino en el barrio. Esa era como la forma de divertirse en ese tiempo, amén. Entonces vemos cómo han cambiado las cosas. Hoy día pues vemos a los niños con un celular en la mano y esa es la forma como ellos hoy día se entretienen, amén. Pero para nosotros que no conocíamos pues buscábamos otras alternativas. Me acuerdo que para estas épocas de final de año, que cuando yo salía a visitar a mi familia, era una gran bendición y una gran diversión para uno porque se encontraba con todos sus primitos y jugábamos toda la noche, gloria al nombre del Señor. Pero todo eso ha cambiado, amén. Las generaciones han cambiado. Maravilloso es nuestro Dios. Bíblicamente, hermanos, se maneja un periodo estimado de 40 años para el cambio de generación. Queremos ver algunos aspectos que pueden llegar a influenciar a las nuevas generaciones. Amén. Maravilloso es el Señor. Porque lo que deseamos es que estas nuevas generaciones estén comprometidas con Dios. Amén. Y necesitamos esforzarnos en orar, en clamar, en interceder. Y aquellos que somos padres, pues en enseñarle a nuestros hijos, amén, a ser comprometidos con Dios. Que no vivimos simplemente una religión, amén, sino que verdaderamente hemos tenido la experiencia de conocer a Dios y necesitamos orar a Dios para que ellos también puedan tener sus propias experiencias con el Señor. Amén. Maravilloso es el Señor. Quiero resaltar algunos aspectos, como lo decía antes, que pueden llegar a influenciar a nuestras nuevas generaciones. Amén. Y algunas de ellas es que se ha puesto hoy día mucho la mirada en el hombre y no en el Señor. Amén. En ocasiones miramos más a nuestros líderes que verdaderamente a nuestro Dios. Amamos, respetamos y oramos por nuestras autoridades. Amén. Pero siempre debemos entender que nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Amén.
Maravilloso es el Señor. Tengo escrito, son muchos los que hoy día ponen su mirada en el hombre y han apartado su mirada del Señor. Y hoy día no se sigue a Dios, sino se sigue a los hombres. Hay una historia en la palabra del Señor que me llamó mucho la atención en su momento cuando la leí. Quiero compartirla con ustedes. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 24, Segunda de Crónicas 24. Estaremos mirando allí este pasaje de la Escritura. Allí en algunas de nuestras Biblias aparece un subtítulo que dice Reinado de Joás de Judá. Dice el verso 1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y me llama la atención el verso 2, dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Amén. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Es de resaltar, hermanos, que es una gran bendición tener a líderes, pastores, hombres de Dios que nos guían, que se esfuerzan, que Dios ha puesto allí enfrente para enseñarnos, amén, de su esfuerzo, para aprender de ellos el amor por la obra de Dios, por las cosas de Dios. Amén. Pero aunque los tenemos a ellos, no podemos poner nuestra mirada en ellos. Amén. ¿En qué sentido? En que debemos seguir es la palabra de nuestro Dios. Si algún día alguno de nuestros líderes llegara a cambiar la doctrina, a cambiar los preceptos bíblicos, no lo podemos seguir más. Amén. No podemos estar acorde a ese pensamiento que ahora embarga su corazón, porque seguimos es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios la que debe guiar nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que debe guiar nuestro camino. Amén. Y bien dice la Escritura que ella es lámpara, amén, a nuestras vidas, para guiarnos en el camino, para alumbrar nuestro camino. Por eso es necesario que estemos afirmados en la palabra del Señor, que sea la palabra del Señor la que guía nuestras vidas, que sea esta palabra preciosa la que llena nuestro corazón. Amén. Como lo digo, amamos a nuestros líderes, oramos por ellos. Es una gran bendición que tengamos en la iglesia ese buen sentir de orar por nuestro pastor para que Dios lo guarde, amén, para que Dios lo lleve adelante, gloria al nombre del Señor. Pero por encima de nuestro pastor está Dios, amén, y a Él amamos y seguimos y queremos siempre tener nuestra mirada puesta en Él. Gloria al nombre del Señor. Y es que es muy común ver en nuestros días como cuando algún líder espiritual cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar. Muchos que acudían tal vez a alguna congregación también hacen lo mismo, amén, sin fijarse tal vez en lo que dice la palabra del Señor. Las cosas han cambiado mucho. Hubo un tiempo atrás, hace muchos años atrás, donde las iglesias manejaban la doctrina bíblica, amén. No había problema en pasar de una iglesia a otra porque se manejaban los mismos conceptos bíblicos. Pero con el tiempo eso fue cambiando, amén. Maravilloso es el Señor. Dios nos guarde, hermanos, de cambiar lo que la palabra del Señor enseña. Que Dios nos ayude a afirmarnos cada día más en los preceptos bíblicos, amén. En este fundamento que debemos tener en nuestro corazón como lo es la palabra de Dios. Ella es la que guía, ella es la que gobierna nuestras vidas, amén. Maravilloso es nuestro Dios. Así que una de las cosas es eso, debemos enseñarle a las nuevas generaciones a que deben poner su mirada en el Señor, a que su mirada debe estar puesta en Dios y en las cosas del Señor, amén. Maravilloso es nuestro Dios, santo es el Señor. Es necesario volver nuestra mirada a Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 12, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, amén. Qué maravilloso es que podamos tener eso en nuestro corazón, que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor, amén. Los hombres podemos fallar, pero nuestro Dios nunca nos fallará, amén. Maravilloso es nuestro Dios, y por eso
Necesitamos enseñarle a las nuevas generaciones a que deben poner su mirada en el Señor. Porque como les decía, nosotros como hombres fallamos. Amén. Nos podemos equivocar, podemos fallar, pero nuestro Dios no falla. Amén. Qué maravilloso es saber que siempre le tenemos allí a Él. Gloria al nombre del Señor, para darnos una palabra de aliento, para darnos una palabra de bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor. A veces en la parte del liderazgo podemos cometer errores y hacer sentir mal a las personas, pero sabemos que Dios estará allí para fortalecer a aquel que pronto en su momento se sintió incómodo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y eso debemos transmitirlo a nuestros hijos, debemos transmitirlo a nuestros sobrinos, debemos transmitirlos a aquellas personas que nos rodean. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Y es que allí donde leíamos en el libro de Jueces, quiero que volvamos allí una vez más para leer esta historia que nos llama la atención. Amén. Maravilloso es el Señor. Jueces en el capítulo 2. En el verso 6 pues se nos empieza a narrar la historia de que pues Josué muere. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación que se levantó con Josué fue reunida a sus padres. Y dice la palabra, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Toda esta nueva generación simplemente seguía a sus líderes. Amén. No habían tenido la oportunidad y cabe resaltar que ellos no habían fallado. Amén. Cabe resaltar que Josué no había hecho nada malo, pero aún así la mirada de ellos estaba puesta en sus líderes. La mirada de ellos estaba puesta en aquellos que los dirigían. Gloria al nombre del Señor. A veces uno se pone a pensar que será el día que el Señor llame a nuestro pastor o lo lleve a pastorear otro lugar. ¿Vamos a seguir nosotros siendo fieles a Dios? ¿O porque ya no va a estar nuestro pastor en este lugar vamos a fallar? ¿O vamos a cambiar? ¿O vamos a hacer las cosas diferentes? Amén. ¿O ya no vamos a tomar la palabra del Señor? O tal vez alguno pueda estar esperando cuándo se irá el pastor Samuel de esta congregación para que las cosas cambien. Tal vez estamos cansados de la forma como él actúa, tal vez estamos cansados de la forma como él piensa. Gloria al nombre del Señor. Dios nos guarde, hermanos, pero nosotros debemos estar poniendo nuestra mirada en la palabra de Dios. Y hemos acompañado a nuestro pastor porque sabemos que él ha servido a Dios conforme a su palabra. Amén. Porque él ha sido fiel a la palabra del Señor y por eso estamos aún aquí con él. Gloria al nombre del Señor. Porque también vemos en la palabra del Señor el cumplimiento, aleluya, de todas las cosas que ella misma nos enseña. Maravilloso es nuestro Dios. Pero no podemos caer en el error, aleluya, que un día nuestro pastor falte. Amén. Y entonces nosotros vamos a cambiar nuestra forma de actuar o nuestra forma de pensar. Amén. Porque estaríamos simplemente sirviendo o siguiendo a un líder. Gloria al nombre del Señor, que fue lo que aconteció con esta generación. Esta nueva generación que se levantó después de Josué, simplemente seguían a su líder y el día que les faltó, ese día dieron rienda suelta. Gloria al nombre del Señor, a sus ideas, a sus conceptos. Gloria al nombre de Cristo y no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. No tuvieron en cuenta lo que Dios les había enseñado a través de sus líderes. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso es indispensable que las nuevas generaciones pongan su mirada en el Señor. Que las nuevas generaciones tengan su mirada puesta en Dios. Que esas nuevas generaciones tengan puesta su mirada en la palabra del Señor. Porque aunque los hombres pasen, la palabra del Señor no pasa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Maravilloso es nuestro Dios.
Otro aspecto que queremos mirar, hermano, es el tiempo. Dice que con el pasar de los años se tiende a aflojar en lo espiritual. Amén. A ser un poco más flojos espiritualmente. Se puede llegar a un conformismo o aún peor, a una confianza en el yo y no en el Señor. Amén. Hay allí varios punticos, gloria al nombre del Señor, que queremos resaltar, y es que a veces cuando el tiempo avanza, amén, cuando ya llevamos 2, 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, ya no vemos las cosas igual, amén, como que nos desconectamos, gloria al nombre del Señor, de buscar esa presencia como lo hacíamos en principio. Y si de pronto hacemos remembranza, recordamos cuando llegamos a los pies del Señor cómo era nuestra vida, y pudiera hoy hacernos la pregunta: ¿es usted igual que cuando llegó a los pies de Cristo? Yo creería que la mayoría pudiéramos responder que no somos iguales. Amén. Tal vez tenemos mucha más experiencia, tal vez no cometemos los mismos errores que antes. Amén. Pero no buscamos a Dios con el mismo fervor que muchas veces lo hacíamos. Amén. Gloria al nombre de Dios. No buscamos al Señor como lo hacíamos antes. No amábamos el predicar la palabra del Señor como lo hacíamos antes. Amén. Cuando estamos recién desempacaditos en el Evangelio, queremos hablarle a todo el mundo de la palabra de Dios. No hallamos la hora, gloria al nombre del Señor, de salir a predicar, a compartir. No se nos escapaba nadie, gloria al nombre de Dios. Aquel que se nos sentaba en el bus, hasta a ese le hablábamos de Cristo. Nos parábamos en los buses a predicar la palabra del Señor. Amén. En cualquier parque salíamos allí, compartíamos la palabra de Dios. Buscábamos al Señor en ayuno, en vigilias, pidiéndole a Dios que nos llenara de su presencia. Amén. Para poder salir a compartir las buenas nuevas de salvación, para poder decirle a los demás que experimentaran lo que nosotros estábamos sintiendo en ese momento. Amén. Ese gozo, esa alegría, esa paz que había llenado nuestro corazón, queríamos que los demás lo experimentaran. Pero con el pasar del tiempo las cosas cambian. Amén. Y es indispensable que volvamos una vez más a llenarnos del Señor. Es indispensable que el tiempo no apoque nuestra vida espiritual, que por el contrario, ahora tenemos mucho más conocimiento de la palabra del Señor, ahora tenemos más posibilidades de compartir, de hablar de la palabra de Dios. Amén. Antes nos sabíamos 1 o 2 versículos bíblicos y con eso salíamos con gozo a predicar, pero ahora que tal vez nos conocemos muchos más, ya nos da pereza, nos da flojera, gloria al nombre del Señor. Ya lo pensamos 2 veces, ya como que meditamos, ¿será que sí salgo? Pero es que yo no quiero ser tan fanático, gloria al nombre del Señor. O ya es tiempo de descansar, tal vez dirá otro, gloria al nombre de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer esos errores que hemos estado cometiendo. Amén. No podemos permitir que el tiempo nos haga aflojar en la parte espiritual o que nos haga sentir conformes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Antes, cuando empezamos en los caminos del Señor, queríamos todo el tiempo estar en la casa de Dios. Personalmente me acontecía, amén, no sé su vida, pero yo quería estar en la iglesia. Yo no hallaba la hora de salir de la universidad para venirme a la iglesia. Yo no hallaba la hora de venirme de la casa para la iglesia. No hallaba la hora del culto, amén. Y no llegar a las 7 en punto, cuando ya el culto había arrancado. No, yo quería llegar antes. 1 hora, 2 horas antes, el tiempo que me fuera posible llegar. Me gustaba llegar a orar, amén, a buscar al Señor. Y yo creo que a muchos nos aconteció en ese tiempo cuando empezamos en los caminos del Señor, que queríamos estar ahí en la presencia de Dios, pero con el tiempo nos fuimos conformando. Con el tiempo, pues, si llego a las 7, pues bien, llegué a buena hora. Pero ya no le damos tiempo para orar. Ya no nos damos tiempo para tener un espacio de comunión con el Señor. Amén. Para pedirle a Dios que el culto se llene de su presencia, que la gloria del Señor se manifieste, que la presencia de Dios se derrame en cada servicio. Amén. Ya no tenemos ese sentir en nuestro corazón porque hay muchas cosas que hoy día nos embargan, hay muchas ocupaciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tiempo ha hecho que nos
volvamos conformistas, que nos conformemos, hermano, y no podemos dejarnos seguir en esa tónica. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de sacudirnos, gloria al nombre del Señor, y no solo por nosotros, sino por esas generaciones que tenemos a nuestro alrededor, nuestros hijos. Amén. Aquellos jóvenes y adolescentes que nos ven, aleluya, nos ven conformistas, pues ellos también van a pensar que el evangelio es así, de conformismo. Amén. Es necesario que nos sacudamos en este tiempo, gloria al nombre del Señor, y no permitamos que el tiempo nos haga volver conformistas. Amén. O tal vez, hermanos, nos sentimos confiados. Amén. Ya han pasado 10 años que llevo en el evangelio, ya me siento bien, me siento fuerte, me siento grande. Gloria al nombre del Señor. Me siento confiado, y muchas veces no en el Señor, sino en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis talentos. Mira, hasta el día de hoy, no decimos hasta el día del Señor, hasta el día de hoy el Señor nos ha traído, sino hasta el día de hoy yo me he traído. Amén. Pero sabemos que no es cierto, hermanos. Cuando analizamos las cosas, sabemos que ha sido la misericordia de Dios, ha sido el amor de Dios, es el que nos ha permitido estar aún en su presencia. Muchas personas hemos conocido en el evangelio mejores que nosotros. Amén. Con muchas más capacidades intelectuales, físicas, gloria al nombre del Señor. Pero lastimosamente no los tenemos a nuestro alrededor porque se han ido. Amén. Así que no ha sido por nuestra capacidad o por nuestro talento o por nuestro mucho estudio o por nuestros muchos talentos que estamos aquí, sino por la misericordia del Señor. Por eso no nos podemos volver confiados en nosotros mismos. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor, y eso es lo que debemos enseñarle a nuestras generaciones, a las nuevas generaciones, que deben poner su confianza en el Señor, no en sus talentos, no en sus capacidades, no en el esfuerzo que tal vez se hace, gloria al nombre del Señor, para adquirir algunas cosas. No, que ha sido el Señor, ha sido la misericordia de Dios, ha sido el amor de Dios. Amén. Y esas cosas, esos detalles vienen con el pasar del tiempo. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso es nuestro Dios. El tiempo es un termómetro, un tester, gloria al nombre del Señor, del cristiano. Amén. Algo que nos prueba. Es el tiempo, gloria al nombre del Señor, el que hace que demostremos si verdaderamente amamos al Señor, si verdaderamente queremos servir a Dios, queremos hacer cosas para Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para seguir adelante. Que Dios nos ayude para seguir fortalecidos en Él. Que aunque pasen los años, hermano, que aunque pasen 20, 30, 40, 50, 60, 70 años en el evangelio, usted se sienta como recién convertido. Yo me sienta como recién convertido. Amén. Que estamos recién desempacaditos del evangelio, que sigamos sintiendo ese mismo fuego, ese mismo sentir. Amén. Yo le invito por un instante a que se acuerde cuando usted llegó a los caminos del Señor. Y que reflexionemos si somos iguales o no. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque personalmente yo no soy el mismo que era antes. Necesitamos volver a ser como antes. A que ese fuego llene nuestra vida. A que esa gracia descienda sobre nuestro corazón. Maravilloso es el Señor. Pudiéramos cerrar los ojos por un instante, hermanos.
pudiéramos decirle: Señor, ayúdanos. En verdad tu palabra ha sido tan clara estos días, Señor. Y tú nos quieres despertar una vez más, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque el tiempo, Señor, los años que han pasado, nos hemos ido aflojando, Señor. Porque ya no somos los mismos. Porque ya no vemos las cosas como antes, oh Dios. Perdónanos, Señor. Oh, maravilloso tú eres, Dios. Maravilloso eres tú, Señor. Que le vamos a enseñar a esas nuevas generaciones, Señor. Maravilloso tú eres, Dios. Oh, maravilloso tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Señor, en medio nuestro. Necesitamos tu gracia, Señor, en medio nuestro, Señor. Maravilloso tú eres, Señor. Es tiempo, hermanos, de despertar nuestra vida espiritual. Es tiempo, hermanos, de volvernos a poner en las manos del Señor. De levantarnos en las mañanas como antes lo hacíamos para tener comunión con Dios. De levantarnos cada mañana para pedirle a Dios que nos llene, que nos fortalezca, que nos haga nuevas criaturas. Que nos llene de su presencia, que nos llene de su poder, que nos llene de su gracia. Que esa gloria vuelva a derramarse sobre nosotros, que esa presencia divina vuelva a llenar nuestros corazones, que esa gloria preciosa que un día llenó nuestra vida vuelva, descienda, toque una vez más. Que el conformismo se vaya, que la apatía se vaya, que la indiferencia se aleje de nuestros corazones, que todo aquello que el enemigo ha tratado de poner en nuestra vida se aleje. Amén. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos enseñarle a las nuevas generaciones que aunque pase el tiempo, ellos deben seguir siendo los mismos delante del Señor. Ellos deben seguir buscando a Dios igual. Debemos enseñarle a esas nuevas generaciones que vale la pena vivir para Dios, que vale la pena servirle a Dios, que aunque pasen los años, seguimos amando a Dios de la misma manera, seguimos amando a Dios con las mismas fuerzas, con el mismo anhelo, que seguimos viniendo al culto, con la misma devoción, con el mismo deseo, aleluya, de que su gloria nos llene, de que su poder descienda, que no se vuelva una carga en nuestro corazón. Maravilloso es el Señor. Otro de los aspectos, hermanos, que necesitamos enseñarle a las nuevas generaciones, o por las cuales estas nuevas generaciones no viven para Dios, es porque le falta experiencias con el Señor. Miren lo que dice el verso 10, allí en Jueces capítulo 2. Verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, hablando de todos aquellos que se habían levantado con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquellos hombres y mujeres que vieron las maravillas, que vieron el poder de Dios, que vieron todas esas cosas grandes que Dios había hecho con ellos, cómo Dios había
destruido los pueblos, aleluya, para darles el territorio a ellos, se les olvidó enseñarles a las nuevas generaciones a tener comunión con Dios, a pedirle a Dios que hubiera nuevas experiencias en sus vidas. Amén. Y es que son esas experiencias las que nos han cambiado. Amén. A veces venimos cargados, tristes, con dificultades, pero cuando venimos a la presencia del Señor y sentimos el fuego de Dios, sentimos la presencia de Dios, entendemos que no estamos solos. Amén. Que Él está con nosotros. Son esas experiencias las que nos han mantenido. Son esas experiencias las que nos hacen seguir adelante, las que nos invitan a venir a los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos. Aleluya. Y cada vez que hay oportunidad de acercarse a la casa de Dios, han sido esas experiencias las que nos han transformado, las que nos han cambiado. Aleluya. Cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad de experimentar algo especial de parte de Dios en nuestras vidas. Y yo lo aseguro porque usted y yo estamos aquí hoy. Eso nos ha traído a este lugar, eso nos mantiene pegados a este lugar. Aunque estamos cansados, aunque tenemos dificultades, aunque hay luchas en nuestra vida, han sido esas experiencias con el Señor las que verdaderamente nos han transformado, las que nos han cambiado, las que nos hacen seguir adelante. Esas experiencias, aleluya, que necesitamos que esas nuevas generaciones también tengan. Necesitamos que nuestros niños, que necesitamos que nuestros adolescentes tengan una experiencia con el Señor. Y tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que interceder. No nos podemos cansar, aleluya, de pedirle a Dios. A veces vemos a los padres angustiados, preocupados porque sus hijos no quieren venir a la casa del Señor, porque los vemos más afuera que adentro de los caminos de Dios. Pero es porque necesitan una experiencia con Dios. Ellos necesitan experimentar lo que usted y yo hemos experimentado. Ellos necesitan ver que hay un Dios en el cielo, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que verdaderamente nos ama, aleluya. Y que no solamente ama o que no solamente se comunica con sus padres, sino que también esas generaciones necesitan esas experiencias. Y esto aconteció con esta nueva generación de la cual nos narra la palabra de Dios. No tuvieron experiencias con el Señor, no vieron todo lo que Dios había hecho a sus padres. Aleluya. Por eso es necesario pedirle al Señor, clamarle a Dios, que estas nuevas generaciones puedan experimentarlo, puedan sentirlo, puedan experimentar esa gloria, aleluya, ese poder. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estábamos el grupo aquí de jóvenes, o estábamos más jóvenes. Maravilloso es el Señor. Me acuerdo mucho que nos gustaba reunirnos a vigilar, a buscar la presencia del Señor. Y el Señor no se tardó en empezar a darnos experiencias especiales. Y yo sé que si le preguntara a cualquiera de aquellos jóvenes de aquel tiempo lo que Dios hizo, yo sé que ellos se acuerdan. Lo tenemos todavía grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero no podemos conformarnos con lo que ya experimentamos. Tenemos que seguir buscando más. Tenemos que seguir llenándonos más de la presencia del Señor. Y que esa llenura alcance a nuestros hijos, que esa llenura alcance a los adolescentes, que esa llenura alcance a los jóvenes de la iglesia. Amén. A esas nuevas generaciones. Gloria al nombre del Señor. A veces nos preocupamos, y es una gran bendición, de ganar almas para Cristo, pero estamos perdiendo a los que tenemos a nuestro lado. Porque no nos preocupamos porque ellos también puedan recibir algo de parte de Dios. Aleluya. Y es el tiempo de despertarnos, iglesia. Es el tiempo de levantarnos para que la gloria del Señor se derrame sobre nuestras vidas y sobre todos aquellos que venimos a este lugar a buscarle, sobre nuestros hijos, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, sobre toda la iglesia. Amén. Que se avive ese fuego de Dios en nuestras vidas. Para muchos hoy día las experiencias con el Señor pasaron a ser cosas del ayer. Simplemente se tiene una idea vaga de lo que Dios puede hacer. Pero necesitamos que una vez más esas experiencias vengan a nuestras vidas.
Amén. Para que, como decíamos antes, todas aquellas cosas, conformismo, confianza y tantas otras cosas más, se vayan de nuestra vida. Amén. Necesitamos pedirle a Dios que una vez más trate con nosotros, que una vez más vuelva a llenarnos nuestra vida, que una vez más vuelva a llenar ese vaso, aleluya, con su presencia, para que esas nuevas generaciones puedan estar allí de nuestra mano, de nuestro lado. Yo veo que el tiempo pasa corriendo, hermanos, y nuestros hijos van creciendo. Que hace que los teníamos en los brazos, hoy día van creciendo, gloria al nombre del Señor. Y necesitamos que ellos, como nueva generación, puedan tener esas experiencias con Dios. Amén. Maravilloso es el Señor. Debemos orar mucho. Amén. Para que cada actividad, para que cada culto, para que cada venida a la casa del Señor sea una experiencia para ellos nueva. Amén. Que ellos piensen en venir a la casa del Señor no solo porque tienen los amiguitos para jugar, sino porque hay algo también especial. Hay algo de Dios para ellos. Amén. Necesitamos clamar y orar y ayunar. Y si es necesario retiros, hacerlo, hermano, para que Dios se glorifique, para que Dios extienda su gloria sobre ellos, sobre nuestras vidas y sobre toda la congregación. Amén. Porque es cuando esas experiencias vienen, hermano, que verdaderamente nuestras vidas cambian. Cuando tenemos la oportunidad de tener una experiencia con Dios, es allí cuando nuestra vida cambia. Mientras no tengamos una experiencia con Dios, simplemente vamos a ser espectadores. Simplemente vamos a estar allí sentados porque mi padre me trajo, porque me trajo un amigo que es conocedor del Evangelio. Pero cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene una experiencia con Dios, cuando Dios entra a su corazón, cuando Dios toca su vida, cuando Dios se manifiesta con poder en su corazón, usted no es el mismo. Usted no va a ser el mismo, aleluya. Y para prueba de ello está aquí un grupo de personas, querido amigo, que ha venido a este lugar. Usted necesita pedirle a Dios que toque su corazón, que cambie su vida, que lo transforme, que lo haga una nueva criatura. No solamente, aleluya, por ser salvo, no, es una gran bendición, pero para que usted pueda sentir y ver que hay un Dios en los cielos que es real, un Dios vivo, amén. Maravilloso es el Señor, que no es una religión a la cual usted está entrando, sino que verdaderamente usted está viviendo algo especial de parte de Dios para su vida. Eso es lo que hace y marca la diferencia, y esta generación no tuvo esa posibilidad. Esta generación de que nos narra la palabra del Señor no tuvo esas experiencias, no vio abrirse el mar rojo, no vio la columna de nube ni la columna de fuego, aleluya, no vio tantas cosas maravillosas, no vio cómo las plagas tocaban a los demás, pero a sus padres no. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso es el Señor. Tantas cosas maravillosas experimentaron la generación anterior, y qué triste que esa nueva generación no hubiese experimentado nada. Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso es el Señor. Y cuando hablamos con los hermanos que ya llevan un tiempo mayor, 30, 40 años en el Evangelio, y les preguntamos cómo eran los cultos antes, usted podría escuchar cosas maravillosas, amén. Y hoy día simplemente se ha vuelto un recuerdo. Hoy simplemente se ha vuelto una experiencia pasada. Y es triste que eso no se vea otra vez reflejado. Me acuerdo lugares pequeños, amén. Tal vez no tenían aire acondicionado, tal vez no tenían las comodidades, no habían cámaras, pero estaba la presencia del Señor. Se sentía la gloria de Dios, se sentía el poder de Dios. Cuando se entonaban cánticos, aleluya, la gloria del Señor descendía, el poder de Dios caía, gloria al nombre del Señor. Cuando se predicaba la palabra, el Espíritu de Dios se movía.
Antes de empezar los cultos, ya la gloria del Señor se paseaba y los altares quedaban llenos de lágrimas. Aleluya. Cuando se acababan los cultos, la gente no se quería ir como ahora. Ahora estamos pendientes del reloj. No hallamos la hora de que se acabe el culto, porque nos faltan experiencias con Dios. Necesitamos otra vez volver a avivar la llama que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros necesitamos avivar la llama, no solo el predicador de turno, no solo el pastor, no solo los líderes. Todos nosotros necesitamos avivar la llama que hay en nuestro corazón, que ese fuego vuelva a arder, que esa gloria vuelva a descender, que esa presencia de Dios vuelva a moverse en nuestra vida. Que anhelemos estar en la casa del Señor, que no veamos la hora por venir a la casa de Dios para alabarle y exaltarle con los hermanos. Y no como ahora, que se vuelve tedioso para más de uno acercarse a la casa de Dios. Que tal vez vienen tal vez para que no les digan nada, para que no les llamen la atención o no los llamen. Necesitamos experiencias y esas nuevas generaciones necesitan experiencias con Dios, hermanos. Los amigos necesitan una experiencia con el Señor. Aleluya. Cuando la experiencia con Dios está en nuestro corazón, cuando sentimos la gloria de Dios, cuando sentimos el poder de Dios, los que están alrededor también lo sienten. Amén. Se siente la diferencia. Que cuando las personas que aún no han recibido a Cristo vengan a este lugar, pasen por esa puerta, sientan algo diferente. Que el fuego del Señor toque sus vidas, que el fuego de Dios se derrame sobre sus corazones, que ellos puedan entender su condición, que sin Cristo, aleluya, están perdidos, que sin Cristo no tendrán salvación, que si no aceptan al Señor no podrán ser salvos. Maravilloso es Dios. Y por último, otro aspecto que afecta a las generaciones es el ambiente que los rodea. Maravilloso es nuestro Dios. El entorno que nos rodea puede ejercer una gran influencia en la vida del cristiano. Y a medida que se acerca la venida del Señor, el ambiente se pone peor. Amén. Mire lo que dice el libro de Segundo de Timoteo, en el capítulo 3. Ya estamos culminando, hermanos. Maravilloso es nuestro Dios. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice el apóstol, a estos evita. Ese es el ambiente en el cual hoy día nos rodeamos. Amén. Aún en el ámbito cristiano, gloria al nombre del Señor, lastimosamente. Amén. Gente que está pensando solamente en el dinero, en la vanagloria. Son soberbios, blasfemos, desobedientes. Ese es el ambiente en el cual se mueve nuestra nueva generación. Por eso necesitan de Dios, necesitan de la presencia del Señor en sus vidas. Amén. Porque si no acontecerá como a esta generación de la cual nos narra la palabra. Quiero que vaya allí conmigo al libro de Jueces en el capítulo 2. El verso 11 y 12 de la escritura dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto,
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, nuestro Dios. Aleluya. Debe ser nuestro compromiso mantenernos fieles para el Señor hasta el final de nuestros días. Amén. Y debemos enseñarle a nuestras nuevas generaciones que necesitamos de Dios. Amén. Que no nos podemos alejar de Dios. Que si nos alejamos de Dios, vamos a ver un sinnúmero de consecuencias, aleluya, nefastas para nuestras vidas. Ya para concluir, es necesario que cada uno de nosotros nos comprometamos a vivir para el Señor y así mantener vivo el fuego de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Y de esta manera aportar nuestro granito de arena para que la palabra de Dios permanezca de generación en generación. Está en nosotros, hermano, el esforzarnos, en ser valientes, en dejar la conformidad, la pereza a un lado, porque debemos pensar que tras de nosotros hay una generación que se está levantando, que nos está mirando, que está pendiente de lo que nosotros hacemos. Y si nosotros nos alejamos de Dios, si dejamos de vivir para Dios, si dejamos de hacer las cosas que el Señor nos enseña, ¿qué les deparará a ellos? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo verán las cosas ellos? Tal vez así como nos narra que vendrá castigo y juicio sobre sus vidas porque se alejaron de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orarle a Dios de corazón para que la misericordia de Dios no se aparte de nosotros, para que estas nuevas generaciones puedan seguir sirviendo a Dios, para que las nuevas generaciones puedan seguir estando llenas de la presencia del Señor, para que las nuevas generaciones continúen viviendo para Dios. Amén.